en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene muchos seguimientos y muchos que veres en la lucha nacional, política, social, sobre todo en causas como esta de los amparos educativos de nosotros, y que especialmente, por ejemplo, es abogado, es asesor de las viudas de Pasta de Conchos allá en el estado de Coahuila, como otros muchos casos complejos, que bueno, ya él hará mención de lo necesario, así que sin más preámbulo vamos a cederle el uso de la palabra, no sin antes pedirle nuevamente un aplauso a todos ustedes. Bueno, pues quisiera primero de nuevo agradecer esta invitación a este cuarto Congreso Nacional de Bases, y yo quisiera sobre todo hacerles una petición. Sé que está terminando un proceso de un comité ejecutivo y que será necesario que el nuevo comité ejecutivo, que va a retomar los mandos, las acciones correspondientes, pueda no solamente dar continuidad, sino llevar a cabo las acciones correspondientes en todo el país de coordinación para llevar a cabo, obviamente, las defensas que se están llevando a cabo con motivo de estas acciones emprendidas por el Estado para atacar, para hacer pedazos los derechos de los trabajadores docentes. Aquí la petición es que efectivamente haya esta comisión permanente que ha estado trabajando. Yo les puedo decir que bueno, a veces estamos trabajando 12, 1 de la mañana y estoy mandando algunos correos y me los contestan de esa hora, luego muy temprano. Hoy, ahorita en mi oficina hay un paquete para presentar en Cholula, y pues es necesario de que efectivamente se presente a más tardar el próximo lunes un recurso de revisión. Y bueno, en fin, hay una serie de tareas y solicitudes presas de que efectivamente ese trabajo se pueda continuar. Ha sido un trabajo permanente que yo quiero reconocer en este momento, porque el equipo de abogados no puede trabajar si no es con el apoyo efectivamente del grupo de ustedes. Una segunda cuestión que me parece que es importante reflexionar es que en toda esta temática de los amparos ha habido menciones muy importantes. Primero que nada, recientemente los jueces, los magistrados, lo que están buscando hacer es desaparecer a los docentes en todo tipo de resoluciones que pueda haber. He observado que ya hay algunas sentencias, y eso casi en todo el país, en donde se está planteando que los docentes que han presentado los amparos no han acreditado ser docentes. Ha habido casos incluso en donde magistrados de tribunales colegiados de circuito o jueces de distrito incluso, a pesar de que se han acompañado recibos originales, documentos notariados, de recibos de pago, en donde se acredita incluso constancias de trabajo, los jueces han llegado al extremo de señalar que no estamos acreditando que los quejosos son trabajadores docentes. Y entonces lo que dicen es de que en los recibos de pago no se señala la categoría o el lugar donde se encuentran trabajando, y consecuentemente no es posible que los jueces analicen el motivo de nuestro amparo. Lo que está ocurriendo es de que los jueces están empezando a decidir, y ese es un poco lo que puede estar ocurriendo, de que eludan estar justificando el motivo de la reforma constitucional que trajo como consecuencia también la desaparición de los derechos de los trabajadores docentes ese 26 de febrero de 2013. Y lo digo porque finalmente los jueces y los magistrados no están atendiendo el cuestionamiento que nosotros estamos señalando, por ejemplo, sobre el tema de la retroactividad, de que se está aplicando a los docentes con derechos adquiridos
con derechos que finalmente se tienen como contratos de base, el derecho de inamovilidad, la garantía de audiencia, el derecho a ser reconocido como trabajador, y bueno, finalmente hay esa posición. Lo que habrá que observar y la tendencia de las reformas que se llevaron a cabo, esa reforma primero del 26 de febrero que entró en vigor el día 27 de febrero y que trajo como consecuencia dar reformas a los artículos terceros y 73 de la Constitución, es un tema muy delicado porque fue una reforma que trajo consigo el desconocimiento de los derechos de los trabajadores, pero lo más grave de ello, más allá de la reforma salarial federal del trabajo, fue desconocer la calidad de trabajadores docentes, y esto obviamente trajo como consecuencia el desconocimiento de la organización sindical o de las organizaciones sindicales para poder estar enfrentando la problemática en cada uno de los centros de trabajo. Esta posición se fue a reiterar después en la creación de una pseudo ley federal del trabajo que se convirtió y ahora se llama la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la nueva ley que contempla los derechos de los docentes, que más que derechos plantea un escenario en donde en efecto el derecho de estabilidad en el empleo, el tema de la bilateralidad, el tema de la garantía de audiencia están totalmente hechos a un lado, y en efecto el Estado lo que ha convertido es reconvertir a los docentes en efecto en esto lo que hemos señalado entes administrativos que en otro sentido se trata de que los convierten en objetos, en mercancía exclusivamente, sin que tengan capacidad de toma de decisiones. Ya recientemente en varios estados del país hemos recibido información de que docentes están siendo cambiados arbitrariamente de un lugar a otro, o diversos contratos que tenían se los están cancelando, están entrando a concurso, y obviamente esta circunstancia de retiro de la materia de trabajo es uno de los temas más serios, y a mí me parece que en esta siguiente fase tenemos que estar revisando una serie de tareas importantes. Yo he recibido noticias de que durante este mes de diciembre, antes del 15 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia iba a entregarnos la resolución en donde se definía los amparos que tenían que ver con el cumplimiento de la Constitución. Estos amparos en donde nosotros señalamos que la reforma constitucional era contraria a los tratados internacionales. Derivado de los sucesos del 26 de septiembre, nos confiaban fuentes de la Suprema Corte de Justicia, decidieron aplazar la comunicación de esta resolución. Es obvio que están temiendo de que pueda haber una reacción general de los docentes en cuanto a la resolución que pueda haber, y al parecer lo que la Suprema Corte de Justicia está valorando, esta idea que ya algunos jueces o algunos magistrados han estado proponiendo de desconocer simplemente el carácter de docente en el propio amparo para no entrar al fondo del conocimiento de los asuntos. Esto es una medida que generalmente usan con el fin de que le den la vuelta a esta circunstancia. ¿Qué va a pasar en el mes de enero o febrero, cuando se cumplan ya 2 años de esa reforma constitucional y que ha habido un atraso muy importante, y que por otro lado hay incluso recursos de inconstitucionalidad por parte de la Secretaría de Educación Pública? Están presentados los amparos sobre las leyes generales, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, y que finalmente estas legislaciones todavía, varias de ellas han sido turnadas precisamente a la Suprema Corte de Justicia. En el área donde se está teniendo conocimiento de los expedientes, que hay una sala especial donde hay pilas y pilas de expedientes nuestros, y que están precisamente una serie de dictaminadores preparando esa sentencia, están buscando el momento de darla a conocer, y al parecer la tendencia va en ese camino. Y yo lo que quiero señalar es que precisamente en el momento en el que pueda haber una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, la que pueda haber,
que efectivamente podamos ver cuál es el alcance que pueda estar determinando la misma. Tenemos que estar preparados para que pueda haber una respuesta prácticamente inmediata a la resolución que se pueda dar. En ese sentido, nosotros consideramos de que no solamente es pertinente de que pueda haber la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a mí me parece que sería básico que esta queja que se tendría que presentar en Washington tuviera la posibilidad de que pudiera haber un grupo representativo al momento de la presentación de esa queja, precisamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para señalar cómo el Estado mexicano lo que está llevando a cabo es una política de desaparecer a los docentes. Esta circunstancia de que haya sido un 26 de febrero y haya entrado en vigor el 27 de febrero de 2013 esta reforma constitucional, y luego haya ocurrido estos sucesos el día 26 de septiembre y 27 de septiembre, en donde secuestraron la policía mexicana a 43 normalistas, asesinaron a 6 más y a otros más nos hirieron gravemente, nos da una idea de que el Estado mexicano no solamente quiere desaparecer a los docentes en la Constitución, como ya lo hizo a través del servicio profesional docente, o desaparecerlos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino la intención, se demostró, fue masacrarlos. Ellos temen de que efectivamente una respuesta de esta naturaleza no solamente sea jurídica, sino que haya movilizaciones importantes en todo el país. Hay a veces en algunos la idea de qué sirven los amparos, para qué se presentan los recursos ante los juzgados de distrito, pero las acciones que se han llevado a cabo por el grupo que ustedes representan en cada uno de los estados ha significado un dolor de cabeza para el aparato judicial mexicano, porque está buscando la manera de ver cómo justificar una circunstancia de esta manera, que no tendría manera de defensa ante ningún tribunal internacional en ese sentido. Lo que nos parece fundamental es que los pasos siguientes de la permanencia de una comisión que dé seguimiento a esto, de que haya una coordinación a nivel de todos los estados para ver cuál es el termómetro que se va dando en cada uno de ellos y que podamos estar dando una respuesta adecuada, nos parece pertinente. Hemos estado en comunicación con varios de ustedes y se han emitido sentencias y hemos tenido apenas 10 días para la interposición de las mismas, y a veces ha habido comunicaciones a todas horas con compañeros con el fin de que podamos entregar estos recursos de revisión que en muchos estados nos han entregado oportunamente para que se pueda hacer la defensa correspondiente. Pero, insisto, vamos a entrar a una fase muy importante durante el año 2015, en donde lo que estarán buscando es sobre todo estar golpeando la moral de los trabajadores, en donde diga la Suprema Corte de Justicia de que se acabó ya todo y que ya no hay ninguna posibilidad de poder hacer algo, y que puedan incluso llegar al extremo de que, a pesar de que se exhibieron documentos para acreditar la calidad docente, puedan llegar incluso al cinismo de señalar de que no se acreditó esa calidad de trabajador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué reacción vamos a estar apuntalando? ¿Solamente una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Las acciones que se deben llevar a cabo, y en eso me parece que es fundamental estar dándole una fortaleza mayor al tema de la organización y fortaleciendo en cada lugar y en cada espacio la temática precisamente de las acciones legales que se puedan llevar a cabo. En este momento, como se ha reiterado por parte del profesor Artemio, los 3 tipos de amparo que se han presentado se encuentran vigentes en este momento. Yo diría incluso 4 modalidades, porque por un lado fue la presentación de un amparo contra las reformas a la Constitución, y luego fue otro amparo que fue desechado de inmediato y que contra él interpusimos un recurso de revisión y que ambos están vivos. Luego después fue contra las 3 leyes generales del 11 de septiembre de 2013, y luego fueron en 28 estados de la República la presentación de diversos amparos
que son los cuales ya han estado resolviéndose y presentando nosotros en los tribunales colegiados de circuito precisamente los recursos de revisión. Entonces, las tareas que vienen adelante son muy importantes, y esta solicitud que hago a este Congreso es que dentro de sus resolutivos se mantenga un proceso de capacitación constante a profesores para que puedan, sobre todo, ver qué acciones se pueden llevar a cabo para mantener la defensa de sus amparos. Pero me parece, en una segunda fase, estar analizando qué acciones se van a llevar a cabo por lo que está ocurriendo en este momento. Hay algunos profesores o docentes que están, como señalaba hace un momento, retirando sus contratos, y algunos de ellos los están moviendo de un lugar a otro, y bueno, a veces por temor la gente ya no quiere hacer nada porque puede o piensa que puede estar perdiendo todos sus derechos, y en ese sentido nos parece importante poder llevar a cabo una campaña en todo el país de difusión, de estar diciéndole a los compañeros que la lucha, la movilización es un tema muy importante, pero unido a las acciones legales. En ese sentido, mi intervención, sobre todo en este Congreso, es señalar de que son tiempos muy importantes los que vienen en este momento, y que son tan importantes que efectivamente el Estado, que generalmente lleva a cabo algunas noticias en el mes de diciembre o a veces en los días de Semana Santa, cuando la gente está desmovilizada, y que pueda haber un tema de difusión importante en todo el país, señalando de que todo se ha acabado, es necesario que podamos estar preparando una respuesta en todo el país para señalar que los derechos humanos, los derechos de los docentes se definen organizados, con conciencia, con una posición de un ánimo que sea suficiente para echar abajo esto. El gobierno federal, los gobiernos de los estados ven con temor que precisamente los profesores estén luchando en este momento por la defensa de sus derechos, y me parece que en este momento esta tarea no solamente debe ser una tarea de continuación, sino sobre todo fortalecerla para llevar adelante estas acciones y finalmente derrotar estas acciones que ha llevado a cabo el gobierno de intentar desaparecer a través de acciones legales, y eso obviamente se les tiene que demostrar que en vez de desaparecer a los docentes, por el contrario, debe de reaparecer y mantenerse una movilización nacional para echar abajo estas contrarreformas que han afectado gravemente a los intereses de los docentes en este país. Muchas gracias. Ya no por la FE o ya no por las secretarías de educación estatales, sino que fuera precisamente la Hacienda Federal la que pudiera estar concentrando el pago. Allí obviamente hay una violación totalmente clara en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores, porque obviamente ¿dónde va a quedar la relación laboral? Si finalmente son trabajadores de una dependencia de educación y luego es otra entidad la que paga, aquí entonces en efecto ya no serían trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, sino que pues, sería pues un órgano que estaría concentrando precisamente estas prestaciones y estos pagos. Aquí obviamente lo que es evidente, estarían buscando la uniformidad de que en todo el país estuvieran ganando el mismo salario todos los trabajadores, y eso a lo mejor no estaría mal si fuera hacia arriba, pero lo que estarían planteando, y eso sería una de las cuestiones importantes a dilucidar, ¿qué pasa con algunas prestaciones que son adicionales y que se han arrancado precisamente a través de negociaciones salariales o demás en los estados? Obviamente aquí el problema que tenemos para poder presentar algún amparo es que este tipo de amparo es un amparo el cual solamente se puede presentar dentro de los 15 días siguientes al momento en que ocurra el hecho del que estemos hablando para el mismo. Obviamente es un tema muy distinto a los amparos que se han presentado, en donde se tienen un mes, 30 días hábiles, y aquí serían 15 días hábiles, que serían 3 semanas para poder estar organizando a los trabajadores y demás.
con las experiencias que hemos tenido con estos jueces, que ahora los recibos de pago para unos sí son válidos y para otros no son válidos, el tema de los nombramientos son muy importantes, porque finalmente ahí define quién es el patrón, quién es el que está obligado precisamente a hacer el pago correspondiente, y bueno, de ahí obviamente ver todo lo relativo a lo que signifique el pago del salario, la integración del salario y todo lo que tenga que ver más adelante con el tema de las pensiones jubilatorias para los trabajadores, porque finalmente el reconocimiento del pago del salario va a ser un tema muy importante en las consecuencias que pueda venir más adelante. Lo que hemos estado observando es de que ya en varios estados se están preparando iniciativas, ya se empezó con Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, en donde están habiendo reformas al sistema pensionario, y obviamente esto tiene una repercusión directa para los trabajadores al servicio de la educación, porque finalmente el tema es con qué tipo de salario se va a pagar la pensión jubilatoria. Generalmente lo que se está eludiendo es la integración salarial y solamente están cubriendo el pago del concepto nominal o que corresponda en este caso a los docentes, y esto obviamente estará significando un tipo de salario distinto, como el que ya se han estado apuntando en algunas reformas sobre temas de sistemas pensionarios. Entonces, esta cuestión sería importante que no esperáramos para el tema de la organización a que se diera la aplicación del pago, sino que desde ya hubiera grupos en todo el país en donde se estuviera preparando toda esta temática. Incluso, ¿por qué conseguir firmas? ¿Por qué conseguir papeles hasta que venga una resolución y no hacerlo con anticipación? Esta experiencia, por ejemplo, que se tuvo de solicitar 3 firmas en su momento cuando se presentó los amparos generales del 11 de septiembre, y obviamente para prever una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o prever algún recurso adicional, se hizo con el efecto de que no costara trabajo otra vez estar reuniendo las firmas correspondientes. Entonces, esta temática me parece fundamental. Ahora, el otro escenario me parece también muy delicado, el que tiene que ver con el CENTE, de que se pueda estar convirtiendo en un sindicato a servicios. Lo que yo quiero también proponerles, y es un tema que con el Comité Ejecutivo actual se preveía estar buscando el escenario de presentar una queja formal en la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por la violación del Convenio 87 de la OIT. Estas reformas han traído como consecuencia la desaparición del sindicato en 4 temas nodales, como ustedes lo saben, en los temas de ingreso, en los temas de separación, en los temas de promoción escalafonaria, o en el tema de reconocimiento de los derechos de los trabajadores, y que ha motivado los temas de los exámenes correspondientes. Esta necesidad de poder presentar una queja contra el gobierno mexicano nos parece importante que se pueda estar preparando. Yo tengo un avance importante del documento, pero obviamente tendríamos que estarlo valorando ya probablemente para el mes de febrero o marzo, una presentación de una queja de esta naturaleza en este sentido. Luego, el compañero Eugenio pregunta sobre el examen de evaluación, que ya el año próximo van a venir exámenes de evaluación, y obviamente los compañeros que se rehúsen a participar en los exámenes, es claro que hay una causal de cese, como está señalando ya la Ley General del Servicio Profesional Docente, y que muchas leyes estatales lo vienen estando confirmando. Obviamente aquí lo que habrá que señalar es de que sí es viable la presentación de un amparo en ese sentido, pero ahora que se ha estado planteando una reforma constitucional en donde legitima el tema de los exámenes, obviamente tendrá que estarse considerando la presentación del amparo, no por la violación de la Constitución, sino precisamente por violaciones, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a violaciones a convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y que ahora este tipo de convenios son motivo de la presentación de un amparo.
en ese sentido, si lo hiciéramos por obligaciones a la Constitución, no se podría, porque la propia Constitución ya está legitimando el tema de los exámenes, y entonces tendríamos que buscar un escenario totalmente distinto. Recordemos de que un problema fundamental que ahorita está a debate es que nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad del artículo 61 de la Ley de Amparo, que plantea que no es posible presentar amparos contra reformas a la Constitución. En este sentido, una de las temáticas fuertes que vamos a tener es que, por ser una reforma constitucional, lo primero que van a hacer los jueces del distrito va a ser desechar esos amparos, y que tendremos que ir precisamente a una temática internacional, y que por ese lado la única posibilidad es atacar no la constitucionalidad o convencionalidad, sino la legalidad. Quisiera explicarlo esto en otras palabras, es decir, finalmente, si a los docentes no se les notifica personalmente, si a los docentes no hay manera de poder acreditar que fueron avisados de esos exámenes que se les está obligando, ahí hay una violación a sus derechos. Es decir, finalmente lo que se puede llevar a cabo son acciones para evitar que el Estado cumpla con su obligación, y obviamente va a obligar incluso al levantamiento de acta, a que firmas de enterado que vas a participar en los concursos correspondientes, o simplemente con la publicación que se haga en medios correspondientes ya se pudiera plantear una obligación. Eso sería obviamente una temática de violación a sus derechos, porque tienen ya un nombramiento de base, tienen ya una circunstancia ya reconocida, y si lo hacen en las notificaciones por un medio en donde no haya una constancia personal a cada uno de esta notificación, entonces sí habría posibilidades de poder presentar un amparo, pero por la temática de la legalidad, por la cuestión de la forma, pero en el otro sentido, si lo hiciéramos contra la validez de la reforma constitucional, pues seguramente nos estarían desechando los amparos. Y entonces, en la estrategia que pudiéramos llevar, pues a mí me gustaría más que en todo caso fuéramos a una idea de que se ganaran los amparos y fuéramos sobre el tema de la legalidad, viéramos sobre todo esta temática de la condición de que no fueran notificados en este sentido. Lo que me plantea el maestro y abogado Burmalaya, en el sentido de que qué hacer ante las sanciones que puedan aplicar a los compañeros, a mí me parece que es muy importante poder estar estableciendo una especie de observatorio de derechos humanos de los docentes en cada estado, en donde los compañeros tengan vía internet o vía algunos espacios, foros de conocimiento de sus derechos, para que cuando haya una violación de sus derechos puedan intervenir de inmediato. Lo que ocurrió, por ejemplo, con los compañeros que tenemos conocimiento, es que se tardaron en reaccionar y pasaron los 15 días para que se pudiera presentar el amparo correspondiente, y pensando que hay algunos derechos que vencen al año, pero en este caso son cuestiones muy particulares en donde si no se reacciona de manera inmediata, obviamente habrá un perjuicio para los docentes. Entonces, ¿qué hacer para que los compañeros puedan acudir de inmediato con ustedes y que se pueda dar un escenario? A mí me parece que sería conveniente de que se pudiera crear una instancia más allá de la organización de ustedes, que pudiera estarse junto con otras organizaciones convirtiéndose en estos observatorios de derechos humanos, que obviamente incluyera la temática de cursos de capacitación, folletos de orientación a los compañeros, para que en todo caso sepan qué hacer, y que no hasta que reciban el golpe, no que lleguen sobándose al lugar y diciendo ya me golpearon, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a veces lo hagan 5, 6 o 7 días después, cuando esos días son oro puro para que podamos estar reaccionando. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar tomando más que acciones posteriores al golpe, acciones preventivas, para que anticipemos reacciones y podamos estar incluso adelantándonos a los golpes que esté dando el gobierno, y no esperar a que dé el golpe, si ya lo estamos viendo que viene allí el golpe, el hacha. Todavía algunos compañeros hasta ponen la cabeza y dicen, oiga, pues aquí está mi cabeza. Me parece que eso no puede ser. Quitemos la cabeza,
hagamos algo para que pueda haber una reacción en ese sentido, porque el Estado ya está señalando cuáles son las medidas que va a implantar, todos lo sabemos aquí, y lo que falta aquí es un tema de organización, combinar lo legal con el aspecto organizativo.